¿cuál es la idea de lo que queremos hablar hoy? Bueno, básicamente hay un factor número uno dentro de la reproducción y de la producción que tiene que darse. Hay un orden de las cosas. Y los animales tienen que tener un orden. ¿Y cuál es el orden número uno? El animal debe consumir alimento que lo nutra. Y para entender cómo come un animal y lo nutre, tenemos que entender cómo el animal consume alimento y cómo trabajas para poder generar ese mejoramiento. Todos los que están aquí sentados han visto comer una vaca, pero lo más importante es entender de que cuando yo hablo de una ganadería, lo primero que yo debo considerar es que mi ganadería tiene que ser rentable. Y para ser rentable debe ser, por lo menos, debe tener un 3% arriba de lo que el banco les daría a ustedes por vender las vacas y vender el terreno. Y ustedes todo lo meten al banco y el banco les da 100 pesos todos los meses y con el ganado ustedes producían 101. ¿Qué era más rentable? El ganado. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo que lidiar con esto, lo primero que yo analizo en una finca es si la finca que yo estoy tomando, que estoy trabajando, que estoy ayudándoles, tiene una connotación de que sea una finca para eso. Hoy por hoy ya se habla mucho de qué genética yo tengo que trabajar, en qué zona, bajo qué condiciones y qué suelos y qué pasto. Entonces, cuando yo hablo de estrés calórico, yo no solamente hablo de estrés por calor, también hablo por estrés por ausencia de calor. Y hay un factor que es sumamente importante que en nuestra zona, esta zona, es muy común. ¿Cuántos de ustedes tienen ganado que básicamente durante el día llevan sol, en la tarde les cae un aguacero y en la noche les llueve toda la noche? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente la vaca sufre calor todo el día, ella hace este efecto que es jadear y jadear y jadear, y básicamente en la tarde-noche, cuando ya baja la temperatura, que pasó de 28, 30 grados, le baja a 20, ese cambio térmico es mucho más estrés calórico que el estar bajo el sol todo el día. Que al final de cuentas lo que estás haciendo es interactuando con un ambiente frío para transferir tu calor a algo más frío. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces van a tomar agua y el agua está más caliente que ellas. ¿Por qué? Porque el agua no circula, ni tampoco está en una sombra. Y ese es el estatus normal. Entonces, las maneras de enfriarse la vaca son transmitiendo calor a un ambiente más frío. Por ejemplo, agua en un riachuelo, la vaca se mete, pone las patas ahí. ¿Ok? Eso es una manera. La otra es jadeando. ¿Ok? Si eso lo hace, obviamente el estrés calórico es un efecto directo que prácticamente reprime la productividad. Y la productividad es la parte de producción de leche, la parte de engordamiento de su cuerpo, también es un efecto negativo para reproducirse. ¿Por qué? Porque si no produce lo que su genética está estimulándole para que produzca, pues mucho menos va a querer reproducirse. Vamos a entender algo. ¿Cómo come la vaca? Ustedes son los que conviven con sus vacas. Ustedes me van a decir cómo come una vaca. ¿Qué es lo primero que hace una vaca? Lo primero, usted la suelta y ¿qué hace? Busca. Exacto. ¿Qué es lo que hace? Buscar comida significa seleccionar. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellas van a caminar, buscar el pasto de mejor suculencia, pero en el proceso va a ir ensuciando el pasto. Y donde ensucia el pasto sucio se lo come. No. Entonces, aquí básicamente todo este proceso de sensibilización del rumen está relacionado al largo de la fibra. Ya no es solamente la calidad de la fibra, es el largo de la fibra. Y a veces nosotros metemos una vaca a un corral, le picamos el pasto micronizado y le damos el pasto a la vaca y la vaca, claro que se lo harta.
y le encanta y lo prefiere así que largo, pero su rumen no funciona igual. ¿Por qué? Porque el rumen va a activarse, a moverse correctamente por dos razones. Una, entonces, la vaca va a consumir. No rumea, consume. Le cae una cantidad de material, que es el material de ayer, el de antier, el de hoy, el de ahorita, el agua que tiene ese rumen, las bacterias que tiene ese rumen, que pueden ser de 2 a 5 kilos de bacterias, o sea, son un cachimbo de bacterias. Entonces, básicamente, este rumen aumenta el peso y en las paredes del rumen hay unas cuestiones que se llaman presorreceptores. Los presorreceptores se activan cuando el rumen se dilata y pesa. Entonces, dilata y pesa, le manda una señal al cerebro donde el cerebro comienza a decirle, muévase. Y este rumen comienza a moverse en este sentido, así, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que está haciendo? Una simple mezcladora. ¿Qué es lo que está haciendo? Mezclando el pasto nuevo con el pasto antiguo, con el licor ruminal, y el licor ruminal está lleno de bacterias. Ahí es cuando las bacterias comienzan a hacer su función. Dijimos que eran dos maneras para que este sistema se activara. Uno es peso. ¿El otro cuál es? Que la bacteria comience a hacer su labor. ¿De qué vive la bacteria? De glucosa. Principalmente su fuente, pero ¿la vaca come glucosa ahí? No. Viene la celulosa. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ataca la celulosa, la fermenta y libera la glucosa que ella se come. Pero en el proceso libera ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles son absorbibles en esta parte de arriba del rumen, que es donde está la mayor cantidad de gas. Y esa es la fuente energética que llega al hígado y el hígado la procesa para convertirse en energía pura para ella. La vaca es 75% dependiente de esta energía, de esta fuente energética, no de glucosa. ¿Quién es dependiente de glucosa en la vaca? Esta cosota que está aquí abajo, la ubre, principalmente. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando se liberan ácidos grasos volátiles, ¿cómo se genera el ambiente ruminal? Ácido. Pero resulta que la bacteria no sobrevive a un ambiente ácido. Entonces viene santo Dios, pone una cuestión que se llama una simbiosis, donde la bacteria le da algo a la vaca, pero la vaca le tiene que dar algo a la bacteria. Entonces, ¿qué tiene que darle a la bacteria? Le tiene que dar movimiento. Y este rumen comienza a tirar pasto, pasa por encima del omazo. El omazo es un filtro, no deja pasar nada que tenga menos de más o menos unos 12 milímetros, no deja pasar nada. Y básicamente todo cae en el retículo y el retículo lo devuelve. Y comienza a producir la vaca, a rumear. ¿Cómo saben cuando la vaca está comiendo bien? Cuando está comiendo un pasto que tiene la cantidad de materia seca requerida para que ese rumen se mueva bien. Sí, pero una vaca que come mal y que come bien, rumea. Cuando no rumea, la cosa está fea. O sea, hagan un huequito por ahí. O sea, les digo, es muy sencillo. Véanla. Fíjense cuando el bolo llega al hocico y la vaca comienza a masticar. Cuenten las masticaciones. Si una vaca mastica entre 50 y 60 masticaciones y traga, el pasto tiene una adecuada condición de fibra. Si tiene menos de 45 y traga, no tiene buen nivel de fibra. Si supera 60, hay un exceso de fibra. El punto aquí es que usted tiene que hacerlo no en una, ni en dos. Si tiene 10, por lo menos debería hacerlo en el 20 al 40% de los casos. Leer, ver, es un momento, es un ratito. Ahora, ¿cuántas veces rumea una vaca en el día? Hasta 6 veces al día una vaca puede hacer todo el ciclo, ¿ok? Más o menos.
Eso quiere decir que sus vacas tienen mínimo 4 ciclos de producción de leche. Y esos 4 procesos de circulación de leche son 4 procesos que también están relacionados a el sistema reproductivo. Entonces, cuando los ciclos comienzan a ser muy cortos, porque el pasto está muy reverdecido, básicamente la vaca tiende a tener menos energía disponible lleva a un ovario menos bioactivo y los sistemas de reproducción comienzan a fallar. Cuando este sistema ruminal es ineficiente en el proceso de cambio, también aumenta los niveles de acidez en sangre, y los niveles de acidez en sangre afectan este organito que está aquí, que se llama útero. Y el útero con niveles de acidez altas es menos receptivo para células como los espermatozoides y los óvulos. Además de eso, el rumen produce de medio a 1,5 grado más de temperatura, dependiendo de lo que coma. Si ustedes le dan melaza, se va hasta 1,5. Y solamente por una razón muy sencilla, porque la melaza, ¿qué les dije yo que comían las bacterias? Azúcar. Y le están metiendo azúcar libre, las bacterias se ponen como atarantadas. Pero la vaca recibe algo de esa energía, muy poca. ¿Y qué le estamos haciendo? Le estamos calentando. Y de feria le damos la melaza al mediodía. Pero la vaca se la come, por supuesto, porque nadie le ha explicado a ella que le da calor. Y le encanta. Ok, entonces es muy importante que este ciclo no lo perdamos de vista, porque la productividad, la reproducción y la capacidad de andariega está limitada en esto. Ahora, repaso para atrás. Recordamos, calor, la vaca jadea. ¿Con qué come? Con el hocico. Y si está jadeando y jadeando, díganme cuánto va a querer comer. Pues no. Saquen cuentas. ¿Cuánto creen de saliva, que es la forma que ella hace el buffer para que ese rumen suba ese número de pH? Quite acidez y póngase más básico, y entre más básico, la bacteria está más bien, más viva, más todo. Ella sigue peleando por el pasto que está ahí, que sigue circulando. Entonces ella mantiene una bioactividad. Entonces es un sistema de autorreciclaje. Pero ese sistema de autorreciclaje es tan perfecto, que si para, la vaca se muere. Ustedes nunca han visto un veterinario cuando les dicen a usted, doctor, es que fíjese que la vaca no rumea. ¿Cuánto tiene de no rumear? Un día. Corra, mátese por ella, trate de sacar bolo de otra vaca, métaselo a esa, póngaselo con agua, con azúcar, con lo que usted quiera, pero hágala rumear de nuevo. ¿Por qué? No rumea, se muere. Ustedes le pueden pasar 50 litros de dextrosa, y con 50 litros de dextrosa, si la vaca no rumea, se muere. Entonces, hay un efecto que todos tenemos que considerar, que se llama el triángulo de la eficiencia animal. ¿Qué es un triángulo de eficiencia animal? Que hay que relacionar el ambiente donde el animal se mueve, qué tipo de genética este animal tiene, para determinar qué nutrición debemos manejar en nuestras vacas. O sea, nunca a través de los años se ha hablado, o por lo menos los técnicos lo hemos sabido siempre, pero nunca les hemos dicho a ustedes qué es la raza, o cuál es la raza, o la combinación de razas que ustedes deberían trabajar en sus fincas, según el pasto que ustedes tengan, según las condiciones que ustedes tengan. Porque si ustedes van a trabajar rústico, trabajen con ganado rústico. Si van a trabajar especializado, tienen que tener pastura especializada para las condiciones que el ambiente me permite. Y dentro de este triángulo, este pequeño cuadro de interacción, hay un proceso que va aquí en el medio y se llama información. Ustedes deben generar información.
La información no solamente se escribe, se guarda, se interpreta y se lee. Perdón, se lee y se interpreta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de nada sirve ustedes sepan que la vaca está sacando terneros de 170 kilos a los 8 meses. Si no van a hacer nada. ¿Ok? Pero sí es importante pesar el ternero al nacimiento, pesar el ternero por lo menos a la mitad y pesar el ternero al destete, sea ganado de leche especializada, doble propósito o sea cría, no me importa. Para mí, todas tienen una ubre que hay que cuidar y tienen que producir leche. Y esa leche es la forma de producir la manera más idónea para producir kilos de carne. Un ternero o ternera debe ganar más o menos entre 430 gramos y puede llegar hasta ganar hasta 650 gramos día. Recién de los 0 a 90 días. ¿Cuánto gana una novilla de más de 12 meses? En un periodo de 3 meses, en promedio. No. En promedio, 600 gramos. Ese es un élite. Eso es un élite. Entonces, ¿quién gana mejor peso? ¿El chiquito o el grande? Entonces, ¿por qué chingados dejamos a las vacas recién paridas obligadas a lo que Dios quiera? Cuando es el animal más rentable para alimentar los kilos de carne que al final de cuentas van a darme un mejor ternero al destete si son los 3 primeros meses de nacida esa ternera, los 3 primeros meses de productividad de la lactancia de esa vaca. Entonces, el punto que no hemos tocado hoy, y te los digo ya de una vez, es que, yo no sé si ustedes saben, que las vacas tienen interacción social. ¿Cuándo han visto ustedes una vaca que recién parida la meten al grupo de vacas paridas y no le dan sopa de muñeca? Le pegan. ¿Y saben por qué es eso? Porque la vaca recién parida produce una feromona que estimula de una forma negativa a las vacas que ya no la producen. Y esa feromona se produce de los 0 a los 60 días, más o menos en promedio. Entonces, la vaca recién parida no debería interactuar con las vacas con más tiempo de paridas. Y les aseguro que cuando ustedes meten a la vaca con 65 días de parida al grupo de vacas paridas largas, que ya hasta montadas están a veces, no le dan ley, no se la van a dar. Ahí van tranquilas, ni la pelan. ¿Por qué? Porque esto es una realidad. ¿Perdón? Las prontas también lo producen más o menos en el transcurso de un mes antes de parir. Comienza a producir ya la feromona. Y la pronta tiene un problema, que está más sensible, es pronta. Entonces puedes tener un adelantamiento de parto forzado por un golpe o por alguna situación de interacción. Entonces, cuando yo hablo de digestión y yo digo, ok, si yo tengo que los azúcares y los almidones son los de más fácil de disponibilidad, pero mi vaca debe ser más altamente consumir fibra, por lo menos a mi vaca élite, que es la vaca que me va a dar más kilos de carne al final, porque los va a producir más en una ternera que no me va a comer pasto, no me va a comer concentrado, pero me va a comer leche, me va a tomar leche y lo va a convertir mejor. ¿Y por qué me convierte mejor la leche cuando tiene de 0 a 3 meses? Porque produce la enzima, la lactasa, sí la produce. Entonces, la leche que consume, sí la aprovecha. La leche que toma un ternero después de los 3 meses, prácticamente no la aprovecha, porque ya no produce lactasa. Hay fincas que yo he podido ver en mi vida y les hemos implantado un sistema en vacas de cría, digamos, que es la más sencilla de nombrar. Las vacas de cría en una finca que yo manejaba 150 vientres más o menos, entonces más o menos teníamos un promedio podían parir entre 10 a 20 vacas por mes. Esas 10 o 20 vacas
circulaban en un grupo que iba de 0 a 60, o sea, había un grupo de casi 40 animales que se manejaban ahí, y esos 40 animales se manejaban por aparte, se les suplementaba con una dieta mineral con grasa sobrepaso y con fuente de urea protegida para que ellas tuvieran un índice de conversión de leche mayor. Resulta que los terneros en esa finca a los 7 meses se destetan de 240 kilos y hay de 260 con 7 meses. Y la vaca a los 60 días se pasa con toro después de que ya la inseminamos, porque se mete inseminación, en esa finca se mete inseminación, y la inseminación no se hace en ninguna vaca por encima de 70 días. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay una única forma para que cuando ustedes tengan un clima adverso como el que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro trópico, que tenemos verde todo el año, entre comillas, no como Estados Unidos o como Argentina o países del sur o norte que tienen 4 meses de nieve, o sea, básicamente tienen que comenzar por cosechar. Nosotros no cosechamos, nosotros tenemos una bendición de planeta dentro del planeta, pero tenemos que ser consecuentes. ¿Por qué? Porque mi vaca más exigente y más sensible es la vaca de 0 a 90 días. Entonces, si yo la cuido y la manejo en un área más fresca, esta alimentación, esta tasa de conversión es mucho mejor. Y no debemos dejar de pensar que la vaca ya más retable es la vaca ya más vieja de parir, con un ternero más grande, más fuerte, ya un ternero que come pasto y que ya tiene un poquito más de convicción para buscar. El chiquitito no lo hace. ¿Okay? Entonces, si tenemos claro que la materia seca y el consumo de materia seca está relacionado a que la vaca tenga comodidad para consumirlo, tenemos la obligación de que la vaca recién parida, que de por sí tiene 3 factores negativos recién parida, ¿cuáles son? 1, ya lo dijimos, dolor intenso. Le duele la cadera, le duelen las ubres. Hasta la cara le duele. 2, ¿qué otra cosa pasa? Tenía un ternero gigantesco, tenía un espacio que algo tuvo que salir trasquilado y se llama rumen. El rumen baja un 30% de su capacidad. ¿Por qué? Por la presencia del ternero. ¿Eso cómo se corrige? Muy sencillo, se corrige de una forma, básicamente permitiéndole que la vaca tenga 15, 22 días de consumo, de mayores consumos, no cantidades, sino más veces, para que el rumen se vaya distendiendo. Y 3, que es muy importante, el hígado sufre una serie de cambios, y el hígado es el órgano más importante del sistema digestivo de la vaca. Ni siquiera es el rumen, es el hígado. Por algo el hígado de las rumiantes es 18% más grande en proporción que el resto de las especies. Aparte de que tiene que comer algo que no es lo que ninguno de nosotros come, ácidos grasos volátiles, el hígado procesa. Aparte de eso, tiene que procesar un montón de metano, tiene que procesar un montón de toxinas, tiene que procesar un montón de nutrientes que vienen de un rumen que tiene una vida, un show de vida allá adentro. Ok, para que hagamos números, básicamente si la temperatura aumenta, obviamente la energía de mantenimiento debe tender a aumentar, pero el consumo esperado debería ser mayor, pero tiende a ser menor. ¿Por qué? Porque la vaca busca menos ir a comer, busca menos ir a joderse, tiene calor. Pero prácticamente la producción de litros por día van bajando. Y si la vaca producía 6 litros, le va a producir 2. Entonces viene el ternero también para atrás. Y el consumo del agua se aumenta. Entonces es lógico. Igual pasaría, digamos, con necesidades de agua precisamente por tamaño, que es lo que ahí ustedes preguntaban. Que la ternera tiene aumento de consumo, la vaquillona, igual que la vaca de 18 litros, la de 30 litros, la de 35 litros, todas tienen aumento. Porque su productividad o su estado natural de desarrollo
va a establecer más necesidades o menos necesidades. Entonces, para la parte reproductiva, no olviden que durante el estrés por calor, el flujo de sangre al útero, a la glándula mamaria y el sistema porta-hepático disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la sangre tiende a irse hacia la piel para tratar de poner más sangre disponible en el ambiente que le pega el viento para tratar de enfriarla. Es la forma idónea. Pero ¿qué pasa? Si la temperatura en el útero es más de 38.5, puede disminuir la calidad del óvulo y el espermatozoide en más del 30% por cada 0.5 grados aumentado en la vaca. Y hay vacas que están a 40 grados. O sea, está 5 veces arriba de lo que tiene que tener. Entonces, ¿qué pasa? El semen, ¿la vaca entra en celo? Sí. ¿La vaca es montada por un toro? Bueno, sí. Pero resulta que el espermatozoide entra a un útero caliente y pasa de 50 horas de vida media a prácticamente 24. Y el óvulo, que tenía una vida media de 36 horas, pasa a 12 horas. Entonces ustedes tienen un rango mucho más chico para que la concepción se establezca. Y aparte de que al establecerse, ¿cómo se llama? La fijación de ese embrión cuesta más. ¿Por qué cuesta más? Porque ya dijimos que la tendencia por calor es de mantener más flujo sanguíneo fuera de órganos no vitales. Y un órgano no vital es el útero. La vaca es lo que es un animal que básicamente se lo va a decir todo con la mirada prácticamente. Y nosotros buscamos que sea una lechería o sea bien un proceso de ordeño como tal, que aquí les puedo hacer toda la referencia, pero básicamente casi que les he dicho todo. Y lo que sí quiero rescatar básicamente es que si la vaca no es ordeñada en un periodo de 16 horas, la vaca tiende a reabsorber la leche que tiene en la ubre y gasta 1.3 veces la cantidad de energía que requiere para producir esa misma cantidad que absorbió. Entonces, es ilógico que nosotros permitamos esto. Cuando yo hablo con gente que tiene doble propósito y solo ordeña una vez al día, yo lo único que les propongo, no es que les digo que ordeñen 2 veces al día, que el ordeño de la tarde sea el gusto de los terneros. Porque al final de cuentas, en doble propósito, la rentabilidad está en la venta de terneros, no en la leche. ¿Okay? Básicamente no olviden que cualquier vaca, sea de leche o de carne, tiene estos mismos ciclos. Un periodo seco, un periodo de lactancia, y el periodo de lactancia más importante es la combinación del recién paridas y inicio de la lactancia. Y al final de cuentas, todo el análisis del estrés calórico es utilizando prácticas que estimulen el consumo. Es todo el secreto, darles comodidad. Si la vaca no tiene como confort, ella no se echa a rumear. Y estamos claros que ella rumea para producir. ¿Ok? Suministre agua fresca, que sea libre, que básicamente podemos usar hasta grasas de sobrepaso para poder manejar, digamos, disponibilidades de energía rápida. ¿Por qué grasas de sobrepaso y no melaza? Por lo que ya les dije, la melaza calienta el rumen, la grasa de sobrepaso no. La grasa de sobrepaso simplemente pasa y se convierte en grasa en el hígado. El corte de picado, ¿cómo lo soluciono? Es muy fácil. Si su picadora pica pequeño, porque es así y así la diseñaron, agarre pasto con un machete y le hace tiras largas. Por lo menos el 10 o 15% de lo que usted va a picar, tírelo en líneas largas. Por poquito que la vaca coma, siempre va a tratar de buscar el pasto cortado. Voy a ser claro. Pero ella va a llevarse pastos largos. Y si la vaca tiene áreas de pastura, pues esas áreas de pastura deberían estar antes de que usted le dé pasto de corte. Porque la cama de pastura larga tiene que estar establecida ya en el rumen al momento en que yo le voy a dar de comer pasto muy corto. La vaca es esto, es un animal que tiene que estar tranquilo, que tiene que estar relajado, que tiene que tener buena disponibilidad de agua, porque si no la tenemos así, no va a ser así de feliz. Así de sencillo. Entonces, yo los insto a ustedes a que ustedes vayan y busquen la posibilidad de que sus vacas estén cómodas. El confort la lleva a una mejor productividad. No hay otro secreto. Gracias, les agradezco muchísimo de mi parte y estamos para servirles
Cualquier forma de contacto puede ser por medio de la gente de la extensión del MAC. Somos el equipo hermano, nosotros somos parte MAC. Así que cualquier cosa que necesiten, por favor, a través de ellos o bien con el equipo de Fundecooperación. Les agradezco mucho. Pasen buenas noches.